Hola, buenas tardes, emprendedores. Muchas gracias por estarse conectando nuevamente con nosotros. Por aquí los acompaña Jorge Lemus Abreu, abogado especialista en propiedad intelectual, con más de 20 años de experiencia en la materia. En este live vamos a hablar de un paso clave antes de que registres la marca, la famosa búsqueda de anterioridad fonética, la búsqueda icónica, o incluso lo que le llaman en algunos despachos dictamen de viabilidad de marca. Imaginen esto, ya tienes el nombre perfecto para tu negocio, un logo que además han diseñado de manera increíble todos los especialistas en la materia gráfica, con todos estos elementos de psicología del color, además del benchmarking, el giro al cual vas dedicado, etcétera. Y estás listo para conquistar el mundo, dices, ya con este logotipo, con este nombre que está súper estudiado, la voy a romper. Pero, ¿qué pasa si ese nombre o ese logotipo ya están registrados por alguien más? Ahí es donde entra este tema que vamos a estar analizando a detalle el día de hoy. Hoy te voy a enseñar por qué investigar primero es como utilizar un GPS para no perderte y estrellarte en el camino del registro de la marca. Acuérdate, con esto te vas a ahorrar tiempo, dinero y sobre todo un montón de dolores de cabeza, porque cuando nosotros nos encontramos con que nuestra inversión está peligrando y que estamos a punto de salir al mercado y de repente no encontramos, nos encontramos más bien con la imposibilidad de registrar la marca, prácticamente se nos viene la noche encima, dirían aquellos futboleros. Pero ¿qué demonios es una búsqueda de viabilidad y por qué la necesito? Bueno, ya vimos en el ejemplo que la necesitaríamos siquiera para tener una noción de para dónde vamos con el tema del registro de la marca. Una búsqueda de viabilidad es como ir al archivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del INPI, que es la autoridad, y preguntar, oye, este nombre o este logotipo que quiero usar, ¿ya están registrados por alguien más? ¿Para qué servicios o qué productos están registrados? ¿Esos productos o servicios son parecidos a los míos o no? Estas son las preguntas que en su caso le estaríamos haciendo al instituto y para eso sirve el examen de viabilidad, porque es en efecto exactamente eso, irle a preguntar al instituto. Es un diagnóstico previo y sirve para saber si una marca tiene luz verde o una luz roja para continuar con el desarrollo. Y para eso nos va a servir y obviamente pues para proteger nuestra inversión, porque cuando nosotros estamos de alguna manera emprendiendo, tenemos recursos que están un poquito más limitados y tenemos que cuidarlos. Sin embargo, esto es diferente a lo que me ha pasado en muchas ocasiones con algunos emprendedores que me dicen, pero es que yo ya lo busqué en Google y resulta que no encontré ningún nombre que fuera similar al que yo quiero. Es más, no existen imágenes iguales. ¿Y qué creen? Pues Google no es ninguna autoridad y por lo tanto no nos va a poder dar luz con respecto a qué existe o no existe registrado en el INPI. Para eso, solo los servidores del instituto, a través de dictámenes que se llaman búsquedas fonéticas o búsquedas icónicas, es que pueden darnos esta visualización. Entonces, si buscaron ustedes en Google, pues tendrán un elemento básico, decir, por lo menos sé qué existe o qué no existe en el mercado. De ahí a que esté registrado, bueno, pues es un gran trecho. Y obviamente, pues dependerán de aquellas empresas que sí estén de alguna manera haciendo publicidad y teniendo un sitio como tal que pueda ser detectado por Google y por lo tanto que aparezca en los servidores y en los resultados de búsqueda. Si no es así, pues no va a aparecer, ¿no? En cuanto al dictamen de viabilidad, pues estamos ante la circunstancia de que necesitamos analizar tanto la denominación como en su caso los elementos gráficos que integran una marca.
Ambos dictámenes, el dictamen fonético y el dictamen icónico, nos dan una radiografía más o menos completa de lo que podemos esperar nosotros al momento de solicitar el registro de una marca, es decir, qué tantos obstáculos nos vamos a encontrar en el camino. Recuerden que la ley nos señala que las marcas estarán impedidas para su registro si existe otra que sea idéntica, que ahí, bueno, pues son las que van letra por letra, o el siguiente criterio, el de similares en grado de confusión. Y en este punto, en el de la similitud, es donde se pierden muchos de los emprendedores, porque a lo mejor sí conocen los mecanismos de búsqueda y al momento de realizar su búsqueda, pues realizan búsquedas idénticas. Y entonces ahí se quedan cerrados en este criterio y dicen, pues no hay nada que sea idéntico a lo que quiero registrar, pero pierden de vista el grado de similitud. Y ahí es donde pueden encontrarse un obstáculo grave para obtener su registro de marca. Aquí en el dictamen de la marca, en el aspecto fonético, nos enfocamos básicamente en cómo suena una marca. ¿Por qué? Porque ese criterio es relevante por ser la forma natural en la que nosotros comunicamos entre seres humanos, por lo menos en el siglo pasado, porque para estas nuevas tecnologías y para este nuevo siglo, pues a lo mejor es más sencillo enviar una imagen o compartir una imagen por cualquiera de los sitios de mensajería instantánea, y la marca como tal, pues la estamos transmitiendo desde todos sus elementos, el elemento gráfico y el elemento nominativo, es decir, el nombre que se lee. Sin embargo, pues anteriormente, cuando no existían estas herramientas tecnológicas, pues la forma usual de transmitir o de recomendar una marca entre los consumidores, pues era de manera verbal, ¿no? A menos que yo tuviera el producto y pudiera decirle, mira, así se ve el empaque. Pero si no es así, pues la forma normal era, pues mira, yo me compré unos tenis Adidas. Ah, ok, la marca es Adidas, entonces, ok. Entonces ya me iba yo con esa idea de que ese era el nombre con el cual se estaba identificando el producto, que en este caso eran unos zapatos tenis. De este modo, la búsqueda fonética cumple con ese aspecto, el cubrir el cómo suena de alguna manera una marca. En este caso, hay que tener en consideración que también las búsquedas, tanto la fonética como la icónica, se realizan sustentados en a qué producto o a qué servicio le voy a aplicar yo esa marca. Entonces, resulta que existe, y ya veremos en algún otro en vivo, un poquito más a detalle, pero ahorita les anticipo que existe una clasificación internacional, porque bueno, pues México tiene homologado de alguna manera su legislación y sus protocolos de registro en estándares internacionales reconocidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y en esa clasificación, que es la clasificación de NISA, pues se encuentran distribuidos todos los productos y los servicios que conocemos, y otros, obviamente, por analogía, los podríamos clasificar en alguno de esos rubros, y cuando nosotros realizamos la búsqueda, pues la tenemos que hacer de acuerdo o acorde con los productos y los servicios a los cuales vamos a aplicar ese nombre o esa imagen en particular. Y así es como tenemos que ingresar la solicitud de la búsqueda fonética o la búsqueda icónica. En la búsqueda icónica, ¿qué es lo que estamos de alguna manera analizando? Pues los servidores del instituto lo que hacen es que nos permiten hacer una búsqueda utilizando vectores y obviamente pues auxiliados por la inteligencia artificial, que les permiten de alguna manera traernos a vista como resultado de la búsqueda todos aquellos iconos ya registrados, obviamente, porque esto es, volvemos a lo mismo, es consultar directamente al acervo del INPI, es decir, al archivo del INPI,
que se encuentra cargado en una página o en una plataforma más bien, a través de la cual pues podemos acceder y con los algoritmos de las inteligencias artificiales a hacer esta comparativa. Y entonces nos arroja aquellas iconos que tienen vectores similares a los de la marca que queremos nosotros registrar, y de ese modo podemos determinar si existe un icono que sea exactamente idéntico a lo que queremos registrar o que pudiera ser similar en grado de confusión. Que ojo, en este caso de similar en grado de confusión, pues sí, la inteligencia artificial todavía tiene un pequeño espacio en el cual pues él nos va a arrojar simplemente lo que le parece de acuerdo con su algoritmo, que todavía es básico, genérico de alguna manera, pues lo que cree que es similar a lo que nosotros le estamos presentando, y ya requerirá del criterio de un especialista, como es el caso del dictaminador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el momento en el que se ingresa ya la solicitud, o de abogados que, como nosotros, somos especialistas en la materia y pues con 20 años de experiencia, pues créanme que ya hemos visto N cantidad de criterios por parte de los dictaminadores y ya tenemos una idea de cómo es que ellos de alguna manera analizan si una marca es similar en grado de confusión o no a otra, tanto en aspectos fonéticos como en aspectos icónicos. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Imaginemos que nosotros queremos registrar el logotipo de un cocodrilo y lo queremos utilizar pues para prendas de vestir. Bueno, resulta que hay una marca conocida que es Lacoste, que Lacoste tiene ya registrado un cocodrilo. Sin embargo, ese icono del cocodrilo tiene una figura muy particular. Si nuestro cocodrilo es parecido, digamos que, según recuerdo, el icono de Lacoste viene el cocodrilo de lado, es decir, como si estuviera la imagen del lado del cocodrilo y la cola se encuentra levantada, digamos que ese es el icono. Y nosotros quisiéramos registrar un cocodrilo que está también de manera de perfil, pero con la cola baja. Bueno, pues estaríamos seguramente cayendo en el de similar en grado de confusión. ¿Por qué? Pues porque existe ya un cocodrilo registrado para una marca que también aplica esa marca a productos de prendas de vestir. Entonces ahí estaríamos en ese similar en grado de confusión. Distinto sería obviamente si nosotros quisiéramos registrar el rostro nada más, es decir, la cabeza del cocodrilo, y estuviera incluso viendo de frente. Entonces ahí estaríamos ya en un logotipo que podría ser similar al otro, porque estamos hablando del mismo animal para el mismo producto, pero icónicamente es distinto. Y esto obviamente podría ser objeto de registro. Es para darles ahí una perspectiva de cómo es que el instituto considera el tema del registro de la marca y en su caso el dictamen, ¿no? Bueno, pero este proceso no es tan complicado tampoco como parece, ¿no? El paso 1 que les podría dar como recomendación es tener un nombre exacto y definido, porque si nosotros tenemos una idea genérica y todavía no hemos definido en lo particular cuál es el nombre de la marca o cuáles son los elementos gráficos que queremos aplicar a la marca, entonces nos vamos a encontrar con que al momento que ingresemos nuestra búsqueda, pues nuestra búsqueda va a ser mucho más amplia, no va a estar dirigida exactamente a la denominación que nosotros queremos registrar, ni al elemento gráfico. Y aquí algunos emprendedores me dirán, oye, pero si me estás diciendo que primero tengo que hacer la búsqueda, ¿cómo es que ya voy a tener de alguna manera un logotipo? Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por lo menos alguna imagen básica, un bosquejo, un boceto que te permita definir vectores que pueda el instituto a través de la página utilizar para hacer un dictamen previo, es decir, emitirte un resultado de una búsqueda, porque si no, vamos a estar en esta circunstancia de vamos a ir a ciegas, ¿no? Te entiendo, no quieres invertir en ese momento porque es más, te lo estoy diciendo yo, que no lo debieras hacer así,
y es comprensible, pero sí hay que tener por lo menos una idea, un bosquejo general de lo que podría ser el logotipo para poderlo ingresar y tener un resultado. Otro punto importante sería el que te asesores de un especialista, sobre todo por el tema de la clasificación de los productos o los servicios para refinar tu búsqueda y en su caso aplicarla específicamente a los productos o los servicios para los cuales la vas a utilizar. Y sobre todo, si ves que no estás muy familiarizado con el uso de Marcia o Marcanet, que son las dos plataformas que existen en México para hacer búsquedas, si no estás familiarizado con ellas, sí te lo recomiendo que te apoyes de algún especialista, como es en nuestro caso de nosotros, de Arts Patents Inc., porque te vamos a poder dar el uso de la funcionalidad de la manera que se requiere, porque en el caso de Marcia es una plataforma un poquito más amigable, pero si tú no seleccionas los parámetros correctos, lo más probable es que tu búsqueda esté sesgada y por lo tanto no tengas la información completa y eso puede ser un problema a la larga. Y en el caso de Marcanet, ahí sí es una plataforma un poquito que necesita un poquito más de información, sobre todo porque ahí sí le necesitas dar clases en específico y obviamente no tiene un clasificador que sea amigable dentro de la plataforma, de ahí que sea mejor que te auxilies de un especialista. Pero bueno, si no quisieras hacerlo así o ya tienes alguna idea del uso de Marcia y Marcanet, pues no olvides hacer la búsqueda y en su caso de hacer el análisis, porque esa es la otra. Nosotros, las plataformas nos dan el resultado, pero el resultado no necesariamente viene definido en su caso en qué puede ser similar en grado de confusión, ni siquiera, muchas veces viene señalado de qué puede ser lo más similar a lo menos similar, Te puedes encontrar, por ejemplo, en Marcanet, en donde a veces te arroja resultados de cerca de 240 o 250 registros de marca como posibles marcas similares en grado de confusión, pues te los va a arrojar y a lo mejor en el lugar 100 o 101 te encuentras una marca que sí sea similar en grado de confusión a la que tú estás presentando. Entonces no te fíes de eso, Cuando te dé el resultado, no viene de alguna manera filtrado del más similar al menos similar, no viene así. Y ojo, cuando tu marca está compuesta de varios términos, es decir, varias palabras, muchas veces la búsqueda puede enfocarse en uno de los términos en la parte inicial y en otro de los términos en la parte media o final, y eso te puede generar un cierto tipo de confusión. Entonces, mucho ojo, cuando realizas búsquedas, es importante también saber leer de alguna manera el resultado de la búsqueda. Si nosotros no tenemos ese ojo de alguna manera entrenado para tener los criterios, entonces sí podemos tener allí un error, aun cuando realicemos este proceso de la búsqueda. Ojo, entonces tengan mucho cuidado y si pueden auxiliarse de algún especialista, háganlo por favor. Algunas de las consideraciones de por qué no realizar la búsqueda directamente. Bueno, el INPI tiene un portal para hacer búsquedas, sí, pero falta experiencia para interpretarlas. Ese es uno de los temas que hay que considerar. El otro es el criterio legal, es decir, la base de datos te dice los resultados, pero no es un dictamen. De hecho, la misma página tiene un apartado en donde te dice que los resultados que te puede estar arrojando también pudieran estar incompletos, y esto ocurre en muchas ocasiones porque el algoritmo puede tener algunas fallas, o la otra circunstancia que sí nos ha pasado es que existe una ventana de tiempo entre las nuevas solicitudes que se están presentando y el momento en el cual quedan cargadas directamente en las plataformas del instituto. Entonces esa brecha de tiempo nos da oportunidad a que nosotros creamos que podemos presentar una solicitud de registro de marca porque no encontramos nada idéntico o similar,
y al final, en ese lapso entre que yo realicé la búsqueda y cargó el INPI las solicitudes que estaban presentadas previamente, puedo yo tener ese margen de error. Otro de los márgenes de error que también es muy frecuente es que muchas veces se solicitan o se realizan las búsquedas de marca, pero se deja pasar un lapso de tiempo, a veces de más de un mes, 2 meses, y en ese lapso de tiempo se puede presentar una solicitud de registro de marca y entonces arruinarnos todo el trabajo. Ojo, si tú realizas tu búsqueda de marca, estás muy seguro, la tienes ya completa, a lo mejor con elementos gráficos icónicos, entonces si ya tienes el resultado de la búsqueda, presenta la solicitud, no demores en hacerlo porque das oportunidad a que se presenten solicitudes en esa ventana de tiempo que tú mismo estás dejando abierta. Y recuerda, todo esto, los errores se pagan y se pagan caros, ¿no? Si tú ya de alguna manera has solicitado tu registro de marca, confiado además en que no hay nada similar en grado de confusión y además ya estás lanzando tu producto al mercado, ahí el costo puede ser aún mayor. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con que en algún momento tengas que retirar incluso tu producto de mercado para poder, en su caso, volver a realizar todo el proceso de desarrollo de marca, nuevamente tener una marca ahora sí que esté libre y solicitada. Entonces, ojo, no escatimes en recursos, realiza estas búsquedas, esto te va a dar la oportunidad de determinar si tu marca es viable o no y sobre todo ahorrarte mucho tiempo y dinero y más que nada tiempo, porque recuerda que una solicitud de registro de marca también tiene un plazo para obtener el registro, no porque presento la solicitud ya está otorgado el registro, tiene que pasar por un dictamen y eso nos lleva a un lapso de 6 a 8 meses para tener un registro de marca. Y hasta que tienes el registro de la marca, entonces sí puedes cantar victoria. Ojo, no te quedes de alguna manera con que presentando la solicitud ya se cumplió con el requisito. Tienes que obtener tu título de registro de marca. Si no ocurre esto, no tienes un registro de marca aún y por lo tanto no tienes un derecho de uso exclusivo. Esperamos, esperamos que toda esta información les sea de utilidad. Obviamente vamos a ver quién está por aquí en nuestro sitio y qué preguntas puedan estarse presentando a este momento con respecto a la búsqueda de viabilidad, que le llaman en algunos despachos, búsqueda fonética o búsqueda icónica, dependiendo de cuál tipo de características se realice. Al final, estos nos dan a nosotros un porcentaje de viabilidad para ese registro de la marca, que no nos lo da la página, ojo, eso normalmente lo hacemos nosotros como especialistas, somos los que de acuerdo con los criterios que ya conocemos del INPI podemos decirte esta marca es viable, no es viable y qué tanto riesgo tienes tú al presentar la solicitud de registro de marca. Para una búsqueda de marca, Itzel, gracias, ¿cuánto tiempo tardan en hacerla? Miren, normalmente depende del número de clases que le corresponda, pero para una sola clase, una búsqueda de anterioridad fonética o icónica, no más de 24 horas tienes tú tu resultado y por supuesto tienes ya una visualización o un panorama de lo que puedes hacer, pero esto es por clase, depende de cuántas clases, porque eso multiplica el número de búsquedas a realizar. Muchas gracias, Itzel, por seguirnos. Creo que es de las personas que ha estado en la mayor parte de nuestros en vivos y muy interesante la pregunta. Así es que no olviden realizar su búsqueda de anterioridades, su búsqueda de viabilidad. Nosotros estamos a sus órdenes
pueden contactarnos a través de nuestra página de internet www.artspatentsinc.com, que la pueden encontrar obviamente en nuestra fanpage, en esta misma en la que estás viendo este en vivo, que es el registro de marcas, patentes y derechos de autor, porque nos dedicamos a todo lo que es propiedad industrial e intelectual. En el próximo en vivo ya los estaremos sorprendiendo porque estaremos hablando de otro tema que no tienen que ver con marcas, pero que son hermanos y que a veces confundimos las figuras jurídicas y registramos indebidamente, por ejemplo, los nombres de las revistas, periódicos como marcas cuando les corresponde otra figura jurídica, pero eso ya la veremos en el próximo en vivo para que ustedes tengan un criterio mucho más amplio y por supuesto obtengan el registro que les corresponde y al rato tampoco se encuentren con sorpresas en esta materia. Recuerden seguirnos, agréguense a nuestra fanpage, registro de marcas, patentes y derechos de autor. También pueden mandar sus comentarios y por supuesto sus preguntas por WhatsApp al 2221 93 55 40. Y les agradecemos a todos por seguirnos en este en vivo. Esperamos que la información que les hemos brindado aquí por lo menos los haya orientado y les haya dado brújula. Recuerden que la búsqueda es el GPS que necesitan antes de iniciar cualquier procedimiento de registro de marca, incluso cualquier procedimiento de diseño de su marca. Muchas gracias por seguirnos. Me despido de ustedes como siempre y les deseo mucho éxito, queridos emprendedores. Hasta luego.